Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el vibrante y a menudo sorprendente mundo del entretenimiento turco. Hoy, tenemos en el centro de nuestra atención una historia que ha tejido una intrincada red de especulaciones y, sin duda, ha despertado una profunda preocupación en el corazón de muchísimos admiradores. Sí, amigos, estamos hablando de la tan debatida y francamente sensible cuestión de la salud de Kerem Bürsin. Esta noticia ha sido un verdadero torbellino, alimentado por rumores que han volado por las redes sociales y se han propagado como la pólvora. Pero hoy traemos una luz de esperanza y claridad, cortesía de una figura clave y muy querida, Hande Erçel. Así es. La carismática protagonista de Senkalkapm ha decidido, con gran valentía y honestidad, romper el silencio y arrojar un poco de luz sobre las sombras que han envuelto a su excompañero de pantalla y para muchos es pareja en la vida real. Para todos aquellos que crecimos, o al menos nos cautivamos, con la magia de Senkalkapm, la química entre Hande y Kerem en la pantalla fue, sin lugar a dudas, un fenómeno. Su conexión trascendió la ficción, enamorando no solo a Turquía, sino extendiendo su encanto a audiencias globales. Se convirtieron en esa pareja soñada, esa chispa que muchos esperábamos ver fuera de los focos. Y como a menudo sucede en estas historias, esa conexión especial, esa energía palpable, se trasladó a la vida real. Durante un tiempo fueron una pareja, y aunque el destino trazó caminos separados para ellos en el ámbito romántico, el afecto, el respeto y un lazo de amistad profundo y duradero han permanecido inquebrantables. Es por esta razón que cualquier mención, cualquier detalle, por mínimo que sea, que los involucre a ambos, inevitablemente genera un interés ferviente y, a veces, incluso una dosis de nostalgia en sus seguidores. Ahora, volvamos al meollo de la cuestión. ¿A qué nos referimos exactamente cuando hablamos de los presuntos problemas de salud de Kerem Bürsin? En las semanas recientes, hemos sido testigos de una proliferación de rumores en plataformas digitales y en ciertos medios de comunicación, todos ellos insinuando que el talentoso actor podría estar atravesando un periodo delicado en cuanto a su salud. Las especulaciones han sido variadas y, en ocasiones, alarmantes. Se ha hablado desde un posible agotamiento extremo, producto de una agenda de trabajo implacable y exigente, hasta rumores mucho más serios, de los cuales, debemos ser enfáticos, no contamos con ninguna confirmación oficial. Y es precisamente ante esta avalancha de especulaciones, ante esta marea de conjeturas, que la voz de Hande Erçel adquiere una importancia crucial. Su perspectiva, su palabra, puede disipar las dudas y ofrecer el tan ansiado alivio. Pero antes de sumergirnos en las revelaciones de Hande, quiero tomar un breve momento para recordarles algo fundamental. Si este tipo de contenido resuena con ustedes, si disfrutan de mantenerse al día con las últimas novedades del mundo del espectáculo, de seguir de cerca las vidas de sus artistas favoritos, y de las historias que nos invitan a la reflexión, entonces este es su hogar. Les invito de todo corazón a que se unan a nuestra creciente comunidad. Suscribirse a nuestro canal es un gesto completamente gratuito, increíblemente sencillo, y representa un apoyo inmenso para nosotros, permitiéndonos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Todo lo que necesitan hacer es dar clic en ese botón rojo de suscribirse, que ven por ahí, y asegurarse de activar la campanita. De esta manera, serán los primeros en ser notificados cada vez que publiquemos un nuevo vídeo, para que no se pierdan absolutamente nada. Ahora sí, volvamos al tema que nos convoca y que ha generado tanta expectación. La semana pasada, durante la celebración de un evento público, Hande Erçel fue abordada por un grupo de periodistas. Como era de esperar, las preguntas sobre su excompañero, Kerem Bürsin, y los persistentes rumores sobre su estado de salud, no se hicieron esperar. Y la respuesta de Hande, lejos de ser evasiva, de alimentar aún más las especulaciones o de sembrar más dudas, fue notablemente clara, directa y, lo más importante, tranquilizadora. Con esa elegancia innata y esa dulzura que la caracterizan, abordó el tema con una franqueza que, estoy seguro, fue recibida con gran alivio por muchísimos de sus seguidores. Según la información que Hande ha compartido públicamente, y que ha sido ampliamente replicada por varios medios de comunicación turcos de reconocida credibilidad, ella ha mantenido un contacto reciente con Kerem. En el transcurso de esta comunicación, Kerem le habría asegurado, de manera enfática, que se encuentra bien, y que los rumores de una enfermedad grave o de un estado de salud delicado son, en esencia, una exageración. Hande mencionó explícitamente que Kerem está bien y que además está trabajando duro.
Esta última frase está trabajando duro es de una importancia capital, ya que ofrece una explicación plausible y lógica para cualquier circunstancia que pudiera haber generado preocupación. Su dedicación incansable al trabajo es, probablemente, la clave que desvela la verdad detrás de las especulaciones. Kerem Bürsin es un nombre sinónimo de compromiso y pasión en el mundo de la actuación. Es un artista que no se conforma, está constantemente en la búsqueda de nuevos desafíos, y cuya energía desbordante en cada uno de sus roles es algo que sus admiradores veneran profundamente. En los últimos tiempos ha estado inmerso en una diversidad de producciones y proyectos que, sin duda, exigen una inversión considerable de tiempo y un esfuerzo hercúleo. Es una realidad bien conocida en la industria del entretenimiento, cuando un actor se encuentra en medio de un rodaje intensivo, o desarrollando múltiples ideas creativas simultáneamente, es natural que su apariencia pueda experimentar sutiles cambios, o que se muestre más reservado, concentrado en la labor que tiene entre manos. Estas señales vistas desde fuera pueden ser fácilmente malinterpretadas por un público que anhela conocer cada detalle de la vida de sus ídolos. Ande, al haber compartido experiencias laborales tan intensas y significativas con Kerem, y al conocerlo a un nivel más personal, posee una perspectiva sumamente privilegiada. Su declaración actúa como un bálsamo reconfortante para todos esos fans que han estado al borde de la preocupación. En esencia, lo que Ande nos ha comunicado es que no hay motivo para la alarma. Kerem está completamente enfocado en su carrera, inmerso en aquello que ama hacer, y eso, al final del día, es lo que verdaderamente importa. Es crucial recordar, en esta era digital vertiginosa en la que vivimos, que la información viaja a la velocidad de la luz, y no siempre lo hace con precisión. Los rumores, con su naturaleza insidiosa, se propagan como la pólvora y a veces, un simple comentario casual, una fotografía malinterpretada o la ausencia temporal de noticias directas de un artista pueden dar pie a un tsunami de especulaciones. En el caso de Kerem Bürsin, parece ser exactamente este el escenario que se ha desarrollado. Es muy probable que alguna imagen espontánea, un comentario sarcástico en línea, o simplemente la falta de comunicados directos de su parte en un momento dado, hayan llevado a algunas personas a tejer historias y alimentar las conjeturas. La intervención de Ande Erçel en este asunto trasciende la mera aclaración sobre la salud de Kerem. Representa también un conmovedor ejemplo de la madurez, el respeto y el afecto genuino que aún perdura entre ellos. A pesar de que su relación sentimental haya llegado a su fin, ambos han demostrado, una y otra vez, que se guardan un aprecio mutuo profundo y sincero. Es precisamente este aprecio el que la impulsa a intervenir y aclarar las cosas cuando percibe que se está generando una preocupación innecesaria. Su acto es un reflejo de la nobleza de su carácter. Ande también hizo hincapié en un aspecto fundamental, la importancia de ejercer un sano escepticismo ante todo lo que se lee en Internet. Hizo un llamado implícito a la prudencia, a la necesidad de esperar información confirmada y verificada antes de precipitarse a sacar conclusiones. Este es un consejo valioso que deberíamos aplicar en nuestra vida diaria, no solo cuando se trata de la vida de las celebridades, sino en general. La desinformación es un problema acuciante y cuando los rumores atañen a la salud de una persona, las especulaciones pueden ser especialmente perjudiciales y dolorosas. Además de disipar las dudas sobre el estado de salud de Kerem, Ande también compartió alguna pincelada sobre los futuros proyectos del actor, aunque con la discreción necesaria para no desvelar las sorpresas que se están gestando. Este detalle, aunque sutil, es una señal muy alentadora. Nos indica no solo que Kerem se encuentra bien, sino que está activamente involucrado en su carrera y planeando su futuro profesional. Es una noticia fantástica para sus innumerables seguidores, que esperan ansiosos poder disfrutar de su talento en nuevas y emocionantes producciones. Y es en este preciso momento donde me gustaría invitarles a una reflexión colectiva. ¿Qué nos dice todo esto sobre el mundo del espectáculo y las inmensas presiones a las que se enfrentan las figuras públicas? Están constantemente bajo el escrutinio implacable del público, y cualquier aspecto de sus vidas, por más privado que sea, puede convertirse en material de noticia. En ocasiones, incluso su bienestar personal se transforma en un tema de debate público. Es verdaderamente admirable que figuras como Ande Erçel sean capaces de navegar estas situaciones con tanta gracia, dignidad y determinación, protegiendo no solo su propia imagen, sino también la de sus colegas y amigos. La relación de Ande y Kerem, que en su momento fue una apasionada historia de amor, se ha transformado admirablemente en una amistad sólida y basada en el respeto mutuo. Y es precisamente esa amistad, ese lazo de hermandad profesional,
lo que les permite brindarse apoyo incondicional, incluso cuando se trata de aclarar malentendidos o rumores sobre su salud. En un mundo que a menudo se ve empañado por las rivalidades y la negatividad, presenciar este tipo de apoyo genuino entre colegas es, sin duda, una fuente de inspiración. Para hacer un resumen conciso de lo que hemos compartido hoy, la revelación principal de Anne Derzel en respuesta a los rumores sobre la salud de Kerem Bürsin es inconfundible y resonante: Kerem está bien. Ella ha mantenido contacto directo con él y ha recibido la confirmación de que no hay motivos de alarma. Los rumores de enfermedad, en su mayoría, son una exageración, probablemente alimentada por el intenso y exigente ritmo de trabajo de Kerem. Anne ha enfatizado, de manera muy clara, que Kerem está trabajando duro, lo cual explica cualquier indicio de fatiga o reserva que haya podido ser malinterpretado por observadores externos. Es de vital importancia recordar que la información de primera mano, proveniente de personas cercanas y confiables como Anne, es la que debemos priorizar. Las especulaciones que circulan libremente en las redes sociales, por muy populares que se vuelvan, rara vez capturan la totalidad de la realidad. La verdad a menudo se encuentra en los detalles y en las palabras directas de quienes están en el centro de la noticia. Antes de despedirnos, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por haber compartido este tiempo conmigo, por sintonizar nuestro canal y por su interés genuino en estas historias. Su apoyo incondicional es el motor que nos impulsa a seguir investigando, a mantenernos alerta y a traerles la información más relevante, entretenida y, sobre todo, veraz. Me encantaría, de verdad, conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Les sorprendió la claridad de la revelación de Anne? ¿Consideran que es importante que las celebridades aclaren este tipo de rumores, o prefieren que mantengan un mayor grado de privacidad? Sus pensamientos son increíblemente valiosos para nosotros. Por favor, no duden en compartir sus reflexiones en la sección de comentarios aquí abajo. Me fascina leerlos y entablar un diálogo constructivo con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y les gustaría ver más contenido de este calibre, no olviden dedicarle un gran y sonoro me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean seguidores apasionados de Anne y Kerem, o que simplemente disfruten de estar al tanto de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. De esta manera, se asegurarán de ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades. Gracias, una vez más, por estar aquí. Nos vemos en nuestro próximo vídeo y hasta entonces, cuídense muchísimo y manténganse informados con fuentes confiables.